Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. Es un placer presentarles a nuestros invitados el matrimonio Servando. Tenemos al ingeniero Oscar y a su esposa, la licenciada en Administración Marbeli de Servando. Bienvenidos ustedes también y no dudamos que este testimonio va a ser de bendición para ustedes y para todos. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Dorita, por invitarnos. Para nosotros es un gran privilegio hablarles acerca de que Dios es suficiente para nosotros. Gracias. Realmente es una gran bendición el poder estar en este programa y esperamos que este pequeño testimonio sea de edificación para muchos. Así que muchas gracias. Bueno, cuéntenos, Marbeli, ¿cómo fue que conoció a este Dios tan poderoso que ha hecho grandes cosas en su vida? Pues ahorita yo conocí al Señor en mi edad de niñez. Desde los 9 años conocí al Señor, le serví en escuela dominical, le serví mucho en la iglesia, pero a la edad de mi adolescencia me aparté del Señor y ya no quise saber nada de Él hasta muchos años después. Es decir, que cuando usted contrajo matrimonio con el ingeniero, ¿fue que conoció a Cristo como su Salvador o aún no lo había conocido? Pues no, aún no lo habíamos conocido. Nos casamos, tuvimos nuestros hijos y aún no habíamos conocido del Señor. Estábamos endureciendo nuestro corazón y no queríamos acercarnos a Él. ¿Y por qué razón había endurecido su corazón al Señor? Pues es esa rebeldía que llega, ¿verdad?, a la edad, en la adolescencia, y luego al alejarse del Señor, el corazón se va endureciendo y va como formando esa capa que ya lo va haciendo resistible, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo pueda hacer en uno. Entonces uno se resiste. Bueno, a mí no me gustaba ni ir a la iglesia, ni ir a los cultos, porque yo sentía que el Espíritu Santo me tocaba. Y yo decía, mejor no voy para no sentir nada, ¿verdad? Porque así como Satanás va tocándolo y se va apoderando de uno, ¿verdad? Esa expresión que sentía que el Espíritu Santo le tocaba, ¿cómo podríamos explicarle a la teleaudiencia ese sentir, esa experiencia? Pues esa experiencia es como, ya lo había conocido antes, yo ya sabía que era el Señor. Cuando yo estaba en el culto, yo quería alabarle, quería glorificarle, pero había algo que me ataba y decía yo, no voy a ir, qué vergüenza que la gente me vea. O sea, Satanás ya había puesto esa vergüenza en mi corazón, ¿verdad? Por la dureza de mi corazón. Había resistencia. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo para nosotros es ese compañero, ¿verdad? Es el que nos redarguye, el que nos hace que retrocedamos cuando estamos yéndonos al pecado, ¿verdad? Entonces es el que nos ayuda para regresar a Él. Ok, muchas gracias. Ingeniero, ¿y usted cómo es que llegó a Cristo? Bueno, Dorita, fue una situación bastante difícil. Quiero decirle que yo soy hijo de pastor. Mi padre fue pastor por muchos años y yo fui por mucho tiempo la ovejita negra en la familia, porque ya mis hermanos se habían convertido y siempre mi papá había tomado esa tarea de una evangelización. Yo ya fuera de la casa, aún siendo hijos, siempre somos hijos, pero él todos los fines de semana que llegábamos a la casa era, digamos, una batalla, porque normalmente había un culto que iniciaba los días domingo a las 4, nosotros llegábamos entre 2 y media de la tarde,
Y todo ese periodo que estábamos platicando antes de que iniciara el culto, él siempre decía, mira hijo, dame una razón de por qué no querés llegar al Señor. Y yo solo me reía y le decía, ya va a suceder, papá, no se preocupe. Y él siempre me decía, mira, yo no quiero morir sin estar seguro de que tú ya te entregaste al Señor. Y muchas hermanas en la iglesia, ellas me decían, por fe, hermano Oscar. Entonces, realmente era una situación difícil porque la verdad es que el Señor fue maravilloso con nosotros como familia. Y aún así, cuando nos hacían el llamado, siempre había esa resistencia y ese error que cometemos, porque cuando yo veo hacia atrás, digo, realmente todo lo que me perdí de gozarme en el Señor por no haber tomado ese paso cuando mi papá me lo decía, pero es triste que muchas veces ya el tiempo no da marcha atrás, sino que todo queda y solamente uno a veces se lamenta de todo lo que pudo haber sucedido si realmente uno hubiese tomado la decisión en el momento adecuado. Así que pasó bastante tiempo y siempre que me hacían el llamado, nosotros asistíamos muchas veces a cultos, si había que dar alguna ofrenda para colaborar en algo de la iglesia, lo hacíamos, muchas veces hacíamos cultos de acción de gracia, pero cuando nos pedían que diéramos ese paso de fe, siempre lo íbamos dejando en otra ocasión, y yo sé que mi papá sufrió mucho y yo le he pedido perdón al Señor porque realmente él sufrió mucho, porque uno de padre, ya cuando ya pasa uno a ese rol, uno de padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y de repente ver esa dureza de corazón, yo estoy seguro que para él fue una situación que le tocó vivir por varios años. ¿Y cuál era su justificación para no atender a ese consejo de su papá? La verdad es que yo siento que había algo que el enemigo había puesto en mí, porque yo desde mi infancia, adolescencia, fui un joven que no tuve vicios, cero tabaco, cero alcohol, como para decir que una situación de esas lo pudiera tener atado a uno. Realmente había algo que me detenía, pero ese era uno de los grandes problemas, porque mi papá muchas veces me preguntó, mira hijo, dame una razón o dame dos que te limiten el aceptar al Señor, el entregarle tu vida al Señor. Y de verdad que había siempre como esa barrera y a veces en mi soledad yo hacía mis reflexiones, siempre acostumbro al final del año hacer como una reflexión de aquellas cosas que sucedieron, lo que pudiera ser mejor incluso, y a veces yo me cuestionaba y de verdad no encontraba una respuesta, sino que había una barrera que definitivamente no me permitía dar ese paso. Y mi papá me decía, mira hijo, no permitan que el Señor los vaya a traer a palos, que permitan que el Señor los traiga con lazos de amor, ahora es la oportunidad. Y solo nos reíamos, a veces nos lo decía juntos y papá, mire, en los próximos días o ya va a suceder, y yo soy consciente y reconozco que él, la menor oportunidad que tenía, él siempre estaba insistiendo en que nosotros nos entregáramos al Señor. Así que realmente si hago un análisis no tengo una justificación así que dijera esto es, sino que había algo que no me permitía dar ese paso, aún consciente de que definitivamente no estaba en los caminos del Señor, no estaba haciendo bien las cosas. Y algo muy bueno que acabo de escuchar de usted, de las señoras de su iglesia, de la iglesia donde pastoreaba su papá, que oraban por usted y que le decían por fe, hermano. Y eso es lo lindo, no tener un dedo señalador para quien sea, del familiar de algún miembro de la congregación o familiares de diáconos o familiares de mujeres o de pastores que están ahí, tal vez llegan los hijos pero no dan el paso, pero ¿cuántas veces tenemos un dedo acusador hacia ellos? Y eso no lo va a traer, solo marcándole, señalándole las debilidades, sin considerar que todos somos pecadores y todos cometemos fallas delante de Dios, ¿verdad? Pero qué buena actitud la de estas señoras y que para todos debe ser bueno ese ejemplo de apoyar
orando con fe hasta ver la respuesta. Y qué bueno que apoyaron al deseo de su padre también, pero sobre todo el interceder en oración para que se cumpliera la voluntad de Dios en su vida. Y entonces ese momento ya de experimentar la salvación, ¿cómo fue? Fue una experiencia de verdad maravillosa. Fíjese qué importante es muchas veces el que nosotros a veces no necesitamos hacer un trabajo grande de evangelización. Por ejemplo, un compañero de trabajo de Marbelli le entregó una vez una tarjetita pequeña. Ahí aparecían los horarios de los cultos de acá de Iglesia Josué. Y entonces ella lo andaba en su cartera y llegó un momento en que realmente nosotros, por un tema de enfermedad de ella, estábamos sumamente agobiados. Y un día me dijo ella, mira, vamos al culto en la Iglesia Josué. Venimos a un culto de las 9 de la mañana, un día domingo, y de verdad que nos encantó la forma en que se desarrolló el culto, el mensaje, el consejo. De verdad nos gustó, nos fuimos, lo comentamos y no pasó nada. El día domingo siguiente regresamos al culto, siempre de las 9 de la mañana. Recuerdo que ese día estaba predicando un invitado, realmente un invitado. Él predicó en inglés y el hermano Ricardo Narváez era el traductor que tenía. Y estábamos sentados casi al final de acá, en el sector, todavía creo que, no recuerdo si ya estaba esta nave de la iglesia, pero estábamos sentados por ahí en una esquinita con Marbelli. Y recuerdo que hubo un momento en que al escuchar el mensaje ella empezó a llorar. Empezó a llorar y a llorar, pero no podía contener las lágrimas. Lo que las mujeres que son bien previsoras, abrió la cartera y no andaba un Kleenex o algo para secarse. Entonces hubo una mujer, y qué importante ese trabajo, hubo una mujer que se acercó y le entregó una servilleta para que ella se secara las lágrimas. Y entonces yo de verdad que sentía una fuerza que me alaba. Y entonces le dije a ella, si tú te reconcilias, yo acepto al Señor ahora. Y entonces en ese momento ella solo me vio y siguió llorando, pero era un llanto de verdad y no podía sostenerse. En eso hicieron el llamado, y lo duro es de que hicieron el llamado y no dimos ese paso. No dimos ese paso, nos quedamos ahí. Aunque sentía esa fuerza que lo llamaba. Y llegó un momento en que justamente empezaron los hermanos del culto a salir y yo le dije, vamos. Y recuerdo que le dijimos a una ujier, y entonces era un problema porque todo el mundo estaba saliendo del culto y nosotros queríamos ir hacia el púlpito y no podíamos pasar. Entonces vino una hermana ujier y se fue rápido, y entonces a alcanzar al hermano Lisandro, porque él iba a salir en ese momento con el invitado, y entonces le dijo, mire, ahí hay una pareja de esposos que quieren aceptar al Señor. Y entonces el hermano Lisandro le dijo al invitado que le esperara un momento, y nos acercamos a él. Y entonces le dijimos que ella quería reconciliar y que yo quería aceptar. Y de verdad que fue una experiencia maravillosa. Yo lo tengo tan presente ese momento porque definitivamente sentí que una gran carga, un gran peso de mí se fue. Así que fue una experiencia que, aún estando ya en la iglesia, al momento del llamado, no caminamos hacia el púlpito como para poder orar ni siquiera levantamos la mano, sino que ambos nos resistimos. Pero luego una hermana ujier fue la que se encargó de hacer todo el movimiento ahí para que pudiéramos llegar. Y desde ese día, gracias al Señor, seguimos prosperando en sus caminos. Gracias a Dios. Y recuerda el nombre de la ujier. ¿Se enteraron? Sí, era Milagrito de Reyes. Mire. Y la hermana Leti de Aguilar. Ellas dos. Bendito sea el Señor. Ellas Pues dos. qué bueno, ánimo a los ujieres que tal vez nos están escuchando. Qué importante es esa labor, ¿verdad? De estar prestos para quien desea hacer para responder a ese llamado de Dios o dar ese paso. Marbelli, usted sufrió 14 años de una enfermedad. Cuéntenos. Pues
Sí, en el año 97, bueno, nosotros nos casamos, venimos a vivir a Santa Tecla, teníamos nuestros hijos, nuestro trabajo iba bien, íbamos prosperando bien, ¿verdad? Creíamos que todo estaba bien. En el año 97 yo inicio con unos fuertes dolores de cabeza y vamos al médico y él dice, mire, esto puede ser o una migraña o posiblemente un tumor en el cerebro, pero vamos a hacer un estudio para estar más seguros. Me realizaron una resonancia magnética y el diagnóstico fue neuralgia del nervio trigémino. Entonces, esa es una enfermedad que afecta, ¿verdad?, la mitad de la cara, porque el tronco lo tenemos acá y son las 3 ramas, ¿verdad?, de movimiento y de sensibilidad. Y entonces yo tenía dañado el tronco acá. Entonces, en el año 97 inicio con unos fuertes dolores, me empiezan a medicar. En el año 2000 fue la primera crisis de hospitalización, estuve hospitalizada. Sigo medicada durante años. En el 2007 viene la segunda crisis. Y en esa época me dijo el neurocirujano que había un procedimiento fuera del país que se llama operación con rayos gamma. Entonces que me podía someter a eso. Pues me sometí a esa cirugía y el médico que me hizo la cirugía en otro país me dijo, espero no volverlos a ver, porque yo solo hago esto una tan sola vez. Pero a los 3 años empiezo nuevamente con los dolores, el 2010. Y yo con esos fuertes dolores me mandan de nuevo, me hacen la cirugía y regreso. A los 6 meses inician los dolores. Pero Dorita, de todo esto yo estaba sufriendo 13 años con esta enfermedad y veía que iba empeorando y no daba ese paso de recibir al Señor como mi Salvador, sino que lo quería hacer todo en mi humanidad. Yo decía, había confiado en los médicos, había confiado en la medicina, pero no había puesto realmente la mirada en quién me podía sanar por completo. Entonces, luego en el 2010 ya fue un proceso bien grave, que ahí ya definitivamente yo no podía valerme por mí misma, ¿verdad? Ahí tenía que mi esposo cuidarme las 24 horas. ¿Perdió fuerzas en sus manos? ¿Adormecimiento? ¿Qué pasaba? Lo que sucedía es que para eso el nervio trigémino le da unos dolores fuertes y sensación de quemada. Entonces a esta enfermedad también le llaman la enfermedad del suicidio, porque las personas cuando ya no soportan el dolor, mejor deciden matarse. Entonces son unos dolores fuertes que únicamente me tenían ya con drogas. Entonces me mantenían dormida para que no sintiera dolor. Entonces ya la droga me mantenía tan sedada que yo ya no podía pararme yo sola, ya no podía agarrar un tenedor para comer. Ya no podía hacer ni mi aseo personal, nada. ¿Y ya tenían a sus hijos en ese momento? Ya estaban nuestros hijos en ese momento y como decimos, gracias a Dios mis hijos fueron unos niños que comprendieron la enfermedad, porque cuando ellos regresaban del colegio les decían, van a estar calladitos toda la tarde porque mami está dormida. Entonces ellos se acostumbraron esos 14 años, prácticamente su niñez, adolescencia, a vivir en silencio en la casa, porque mami estaba enferma. Entonces ellos siempre, ¿verdad? No vaya a hacer bulla porque mami está dormida. Entonces ellos ya los teníamos, pero nosotros tratábamos de ocultarles la gravedad de la enfermedad, pero ellos se daban cuenta de la situación que estaba pasando, ¿verdad? Sí. Añadido a este problema de lo del nervio trigémino, también le diagnosticaron otro problema de salud. Sí, fíjese de que, bueno, como hablamos que en el 2010, ¿verdad? Me hicieron la otra cirugía y no funcionó. En el 2011 me dijeron que tenían que hacerme una descompresión microvascular del nervio trigémino, que eso es abrir prácticamente, ¿verdad?, la cabeza. Y era una cirugía de altísimo riesgo. Entonces, pero bendito Dios, el Señor nos permitió, ¿verdad?, ir a ese hospital. El Señor nos proveyó para poder hacer el tratamiento, porque una de las cosas terribles era, ¿verdad?, cuando nos decían el valor. Vea, solo el Señor. Y ya cuando yo regreso de esa cirugía,
la presión del avión me abre la cirugía por dentro y se me hace una fístula del líquido cefalorraquídeo. Ay, no. Cuando uno ya cree, vea que ha pasado la crisis, viene lo demás. Y entonces dice el doctor de Estados Unidos, le habla a mi esposo y dice, tráigala de nuevo, la vamos a volver a operar. Y le digo yo no me voy, porque irme en el avión, un nuevo riesgo, regresar, el mismo riesgo. Y luego el costo también. Y el costo también del viaje y todo, ¿verdad? Entonces dijo el neurocirujano de acá, bueno, la vamos a empezar a tratar acá. Y de eso le digo que pasaron años para que yo volviera a recuperar, porque después de eso me operaron de nuevo, me pusieron unas válvulas para poder extraer el líquido cefalorraquídeo, y entonces las tuve durante 10 meses, pero a los 9 meses de estar con esas válvulas, Dorita, me diagnostican una hernia lumbar que tenía que ser operada de emergencia. Y le digo al doctor, si usted no me saca esa válvula, yo no me opero porque yo ya no soporto más operaciones. Entonces me aguanté un tiempo con el dolor y luego me operaron para sacarme las válvulas y para quitarme la hernia. Qué tremendo, la verdad. Y me ha quedado una inquietud también. Desde la primera cirugía que tuvo esos problemas en el avión y todo, ¿cuáles eran los riesgos? ¿Qué riesgos le dijeron que podía tener esa cirugía? La primera. La primera. La primera, pues fíjese de que como esa es una operación que abren el cráneo, dice el doctor que bajan el cerebelo y entran al nervio para ponerle como un aislante para que ya no tope, ¿verdad? Entonces en ese momento el riesgo es que al momento de estar separando las arterias, puede romperse una arteria y podemos morir. Sí. Y al momento, pues antes de hacernos la cirugía, a él le dijeron que tenía que firmar un documento que si él daba la autorización para que si yo quedaba vegetal o algo, me pudieran desconectar. Wow. Y cuando ya me tenían en la sala, dice el médico, lo puede dejar 10 minutos para que se despidan, por si acaso no se vuelven a ver. Ajá, entonces, pero ya en esa última operación, ya nosotros él había aceptado y yo ya había reconciliado. Entonces yo ya estaba segura para dónde iba si algo llegaba a suceder, y ya como que esa confianza en el Señor ya lo fortalece, ¿verdad? Claro. Y también, ¿cómo fue ese momento en que usted estaba ahí con el problema de la enfermedad, pensando en los hijos, y luego que le dijeran que se despidiera de él, pero sus hijos no estaban ahí? Entonces, ¿cómo enfrentó ese momento? Fíjese de que yo si algo le agradezco al Señor es que Él me ha fortalecido, porque antes de irnos, cuando yo sabía, mi esposo siempre me ocultó la gravedad de la cirugía, porque él no quería que yo me predispusiera, ¿verdad? Okay. Entonces, pero yo sabía lo que estaba pasando. Entonces, antes de irme, yo me reuní, inclusive con mis hermanos, para decirles, entregarles a mi mami, ¿verdad? Que la cuidara. Después yo me reuní con una persona y le dije, le dejo a mi cargo mis hijos, ¿verdad? Y todo. Si algo pasa, usted ya los conoce, ya sabe lo que ellos necesitan. Y luego me despedí de mis hijos, pero creo que el que tenía como el sufrimiento más grande era mi esposo, porque yo en cierto modo estaba como sedada, no reaccionaba mucho. ¿A pero quién le recomendó el esposo? El esposo no se lo recomendé a nadie. Al esposo recomendó a su mami, a sus hijos. Pero a mi esposo solo se lo encomendé al Señor. Solo se lo encomendé al Señor. Entonces realmente en toda esa enfermedad, el que sufrió, digamos, emocionalmente fue mi esposo, porque en cuanto al cuidado de esos 14 años y luego esa angustia, pues, porque de pensar qué voy a hacer si mi esposa se queda acá, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, vamos a escucharlo a él, ingeniero, en todo este proceso, y que ya conocían al Señor Jesucristo. Pienso en esa responsabilidad como cabeza de familia, teniendo
la decisión en cuanto a la salud de su esposa y luego enfrentar gastos extremos de esas cirugías. Y antes, ¿en qué hospital la operaron desde cuando fue el primer diagnóstico? Bueno, ahorita fueron 3 cirugías en Estados Unidos, fue en el Baptist Hospital en Miami. Este hospital está relacionado directamente con la Iglesia Bautista en Estados Unidos y ellos tienen un programa de apoyo para países del tercer mundo, así se llama. Y entonces, más o menos, uno paga como un tercio de lo que realmente cuesta una cirugía. Ahorita que Marbeli comentaba un poco de lo que nos tocó pasar, se vienen a la mente una serie de recuerdos y la gratitud a muchos ángeles que el Señor va poniendo en el camino que de verdad le ayudan a uno. Recuerdo cuando ella empezó, la verdad es que yo empecé, soy bastante metódico en cuanto a documentarme sobre algunos puntos y el tema de la salud de ella para mí era un tema prioritario y empecé a investigar bastante del nervio trigémino. Le llamaba al doctor en ausencia de ella y de mis hijos como para tener un panorama bastante claro. Y llegó un punto en donde me dijo el doctor, mira, yo aquí, me dijo, no puedo hacer más. ¿El doctor? El neurocirujano salvadoreño. Ajá, ¿cómo se llamaba? El doctor muy querido, por cierto, ahora somos muy buenos amigos, el doctor Cristóbal Perla y Perla. Es un médico buenísimo y realmente él nos dijo, miren, aquí no hay los instrumentos como para que yo pueda, porque él ha tenido especializaciones fuera del país, pero nos dijo, aquí no están los instrumentos adecuados para someterla a ese proceso. Así que él tenía un amigo cirujano, es un alemán colombiano, Isaac Wolf se llama este médico que está en Miami, y hicieron todo el proceso para ver si ella era elegible para la cirugía. Y esa cirugía tiene la bendición de que el rayo gamma penetra, pero no hay ninguna abertura, la primera que le hicieron y la segunda. Entonces fue interesante que 2 horas después de la cirugía, mi esposa recuerdo que estábamos en el hotel y yo la llevé y se quedó dormida. Y lo primero que hizo cuando despertó, a mí me impactó porque la dejé dormida y me fui a la farmacia a traer unos medicamentos. Y ella me dijo, cuando llegué se despertó y la encontré durmiendo para el lado donde ella no podía acercarse no podía abrir la refri, no podía acercarse a la cocina donde le llegara el calor porque no lo soportaba. En estos días que hace viento, ella se ponía un gorro navarone y así pasaba porque el simple viento le causaba dolor. Entonces a mí me impactó verla que estaba acostada y apoyada en la almohada justo en el lado donde ella tenía esa sensibilidad. Y cuando llegué me dice, mira, no me duele, y se tocaba así fuerte y no me duele. ¿Y qué cree que es lo primero que hizo? Fue a sacar su bolsita de cosméticos y fue a ver si se podía maquillar porque no podía hacerlo. Entonces realmente ese fue, digamos, la primera vez. Luego a los 3 años fuimos otra vez, pero en la última eso sí fue duro. Yo guardo el documento que me dieron que tenía que firmar para autorizar que la desconectaran, porque cuando me lo leyeron y todo no lo quise firmar. Entonces me dijo la persona que me lo entregó, fue un día viernes, me dijo, llévatelo para tu casa y me lo traes el lunes de la cirugía. Y lo llevé en una chumpa que andaba, me lo llevé, no lo había firmado. Y entre tanto papel que firma uno en Estados Unidos, creo que no se percataron que el documento no estaba y nunca lo firmé, lo guardo como recuerdo, porque no quería hacer eso. Luego, durante ese periodo de enfermedad, yo de verdad admiro la valentía que ella tuvo, porque realmente en la mañana había que darle 6 pastillas y se quedaba dormida. Yo le ayudaba con la alimentación, le ayudaba con su aseo personal y me iba a trabajar. Regresaba al mediodía, la encontraba dormida. La llegaba a despertar, bajábamos a almorzar, otras 6 pastillas, a lavarle los dientes, se acostaba y me iba al trabajo. Y a las 6, 7 de la noche que regresaba estaba dormida. O sea, era una vida de pasar durmiendo. Y yo le dije al doctor, mire doctor, con tanto medicamento, el hígado, riñones, tanta cosa. Entonces él ahí fue que me dijo, mira, yo aquí ya no puedo hacer más.
Entonces, realmente lo duro fue, y lo tengo tan presente ahí por las Tres Torres, porque ella estuvo en el hospital de diagnóstico cuando venimos acá, el que está en la colonia médica. Recuerdo que cuando el doctor me dijo que había que operarla de nuevo, habíamos gastado dinero como, de verdad hoy veo hacia atrás y no entiendo cómo es que logramos reunir esas cantidades de dinero. Entonces, Dios fue poniendo ángeles, de verdad ángeles en el camino. Y gracias a él, pues finalmente logramos salir. Pero ese día por las Tres Torres, recuerdo que cuando el doctor me dijo que la iban a operar nuevamente y que no sabía realmente el resultado, porque yo le dije, mire doctor, ¿y con esto qué viene? Te soy franco, me dijo, no sé, vamos a probar y si ustedes tienen fe, pídanle a Dios, me dijo, pero yo voy a hacer mi parte. Entonces ahí por las Tres Torres recuerdo que me quebranté y le dije, Señor, yo ya no puedo. Señor, yo de verdad ya en mi fuerza yo no puedo hacer nada, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Y recuerdo que venía manejando en el carro yo solo, platicando con el Señor. Y como a los 2 días la operaron a ella y luego ya la cosa empezó a llegar a no fue una normalidad tan rápida, pero sí ya empezamos a ver alguna luz de esperanza, porque créanme que yo le pregunté al doctor acá y él me dijo, no, mira, tu esposo puede morir. Y yo me tenía que guardar eso, porque normalmente cuando uno tiene ya una relación de esposos, la mayoría de cosas de intimidad uno las comenta con su esposa, comparte y eso ayuda a liberar. Pero esa era una cosa que a mí me oprimía, que no podía, era un tema que no lo podía compartir. Entonces sí fue un proceso difícil, de verdad, fue un proceso difícil. Y yo le doy gracias al Señor porque estoy, pero totalmente seguro que si no hubiera sido, porque yo sé que el Señor nos llevó por ahí, pero realmente Él nos fue llevando y fue proveyendo mire, cuando estuvimos en Miami, estuvimos casi un mes, le hablé a un amigo y me dijo, mira, fíjate que tengo este carro que no lo ocupo, solo tengo un problema. ¿Y qué problema tenés? Fíjate que lo tengo que llevar a la primera revisión de las 2.000 millas. Era un carro nuevo, así nuevecito, los asientos de atrás tenían los plásticos. Nosotros anduvimos todo el proceso de ella en ese vehículo. Él de verdad que se portó sumamente bien. Yo le dije, no, mira, no te quiero poner cargas. Y él me dijo, mira, no seas orgulloso. Yo sé que están gastando bastante dinero y en lo que yo les puedo ayudar, por lo menos con esto. Entonces, realmente el Señor fue poniendo cada momento, cuando el día que la operaron, una amiga, ella no es cristiana, ella, el esposo de ella le hicieron una operación de corazón abierto, ella se llama Mati Iglesias, y ella me dijo, mira, ¿a qué horas operan a tu esposa? Y le dije la hora, y mire, me impactó porque como 5 minutos antes de la cirugía cae un correo. Yo trabajaba en un banco, siempre he trabajado en banca, pero en ese banco ella mandó un correo a todo el personal y decía, amigos, al margen de su fe, la esposa de Oscar en unos minutos va a ser sometida a una cirugía. Por favor, les pido que eleven una oración al Señor. Mire, fue una fortaleza, o sea, yo estaba de verdad en un hilo, realmente yo ya no hallaba qué hacer. Cuando leí ese correo, de verdad que sentí una paz y una tranquilidad. Y de verdad había una sala que habíamos como 50 al momento que iban a operar a Marbeli. Y yo fui el último que salí de ahí, porque la cirugía decían que iba a durar 1 hora y duró más de 3 horas. Así que fue de verdad un proceso bastante difícil, pero el Señor ha sido bueno. Dios es bueno. Amén. ¿Y qué mensaje le dejaría a usted a alguna familia que estén enfrentando esa situación como la que enfrentó como esposo? Bueno, Dorita, realmente creo que el mensaje que le dejaría primero, que si es una familia que no es cristiana, de verdad que el primer paso que hay que dar es acercarse al Señor. Eso es indispensable. Y luego, realmente, si es el esposo el que le está tocando llevar una situación así como la que nos tocó llevar a nosotros, yo le digo, la oración es poderosa. Muchas veces yo había momentos que no encontraba qué hacer y de repente yo le pedí al Señor y puertas se abrían.
que realmente no pierdan la confianza, que de repente uno ve el túnel y no ve la salida, pero hay que seguir orando y hay que seguir confiando porque el Señor de verdad que no lo desampara a uno. Lo único que hace falta es que uno crea y que uno se someta realmente a lo que el Señor manda. ¿Qué porción bíblica quisiera usted compartir? Hay un versículo en Isaías 55:11 que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que yo siempre recuerdo esa porción porque la palabra de Dios es poder. Y realmente Él ya tenía un propósito conmigo y creo que yo estaba, y a veces lo he pensado, que cuando yo no atendía el llamado estaba retando al Señor y de verdad que no es bueno llegar a un punto de ser tan rebelde. Yo reconozco y le doy gracias al Señor que me permitió llevar mi vida de juventud sin vicios y sin problemas, pero realmente creo que era mal agradecido al no entregarme al Señor y no poner mi confianza en Él. Así que esa porción, y hay una que de verdad a mí me sacaba de esa situación tan complicada, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa porción a mí me ayudaba, me daba como era como un oxígeno, un impulso para poder salir de esta situación que gracias al Señor ahora podemos ver hacia atrás y ver lo bueno que ha sido con nosotros al sacar a mi esposa adelante. Ella tiene 13 cirugías. Sí, gracias a Dios que está aquí, porque aparte de todo este proceso que tuvo de esos diferentes diagnósticos, las cirugías, pero hubo algo más, es una fibromialgia también, que eso sí. Pues todavía. Actualmente he sido diagnosticada, ¿verdad?, con fibromialgia y artritis reumatoidea. Y también tengo unas hernias cervicales y unas hernias lumbares, pero Dios es misericordioso y es bueno, y Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Amén, gracias, porque seguido recibo peticiones de oración por personas que sufren de fibromialgia. Y hay personas que enfrentan esta situación que, igual que los que padecemos del corazón, no se nota, se ve bien, pero andan sufriendo muchos dolores. ¿Qué síntomas provoca la fibromialgia? Pues fíjese que primeramente son dolores fuertes en todos los músculos, ¿verdad? Ahí son los brazos, las piernas, el cuello, entonces son dolores, y en mi caso, como está la fibromialgia y la artritis, a veces son los dolores musculares y a veces los dolores de las articulaciones, ¿verdad? Pero yo le pido al Señor que me fortalezca y gracias a Dios el Señor nos hace esperar. Ok. ¿Y su mensaje para la teleaudiencia? Pues mi mensaje para la teleaudiencia es que no importando la situación que usted esté pasando, si está con una enfermedad grave, que usted le han dado un diagnóstico terrible, no pierda la confianza en el Señor. Clame con fe, porque como dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y siempre y cuando usted esté tomado de la mano del Señor, el Señor va a estar con usted, respondiéndole, no posiblemente en el momento que usted lo quiera, ni de la forma que usted lo quiera, pero el Señor no se hace esperar y Él actúa de acuerdo a su voluntad. Así que la fe, manténgala puesta en el autor y consumador de la fe. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Un saludo a sus hijos también. Gracias. Muchas gracias. Que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, a usted que está ahí en la teleaudiencia. Voy a despedirme con una oración. Señor Jesucristo, que tu bendición, tu cuidado y tu obra sobrenatural, como fue en Marbeli, sea en aquella persona que a través de este programa está sintonizándonos y tiene esas necesidades fuertes que tal vez sean imposibles de resolver por una situación
económica, no poder pagar una cirugía, pero que tú proveas, que tú intervengas, mi Dios, que pueda esa persona en la teleaudiencia recibir los milagros que necesita. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.